Bueno, veamos las lógicas que hay detrás dentro de la aplicación de materiales. Para eso se los voy a mostrar a la pileta. Entonces voy a hacer una copia de la pileta. Es una copia de la pileta afuera y trabajo sobre esa copia que tengo allá afuera. Muy bien. Cada vez que tenemos un objeto seleccionado en información de la entidad, podemos corroborar qué material tiene aplicado. Acá tengo seleccionado la pileta, que es todo un grupo. Al ir información de la entidad acá a la derecha, puedo ver la capa en la que está en la capa pileta. Puedo ver el dibujito que está acá a la izquierda, que es el material que tiene asignado. Este dibujito del cuadradito mitad blanco, mitad gris, es el material predeterminado. Material con lo que se dibuja todo lo que dibujemos, ¿sí? Por defecto siempre arranca estando en el material predeterminado. Si entro al grupo, puedo ver que las caras y aristas que están dentro también tienen el material predeterminado. Noten que las caras pueden tener dos materiales porque se le puede aplicar un material distinto a cada lado de las caras. Noten cómo están en la capa Layer 0, excepto las caras de adentro de la pileta, porque al modelar la pileta me anticipé a la asignación de materiales y entonces digo, a las caras de adentro de la pileta muy probablemente les aplique otro material distinto que el del resto de la pileta. Y entonces les asigno otra capa para que me facilite la aplicación de otro material a esas caras eventualmente. Entonces a las caras de adentro de la pileta les he asignado una capa pileta revest. Pero por ahora está en el material predeterminado, porque nunca se le asignó ningún otro material. Muy bien, entonces vamos a asignarle un material a la capa pileta. Voy al editor, vamos a buscar un material para asignarle, vamos a ponerle este. Arrastro y suelto. Le asigno el material a la capa pileta. Asigno el material a la capa pileta, básicamente me le va a asignar ese material a todos los objetos que se encuentren en esa capa. En este caso, la pileta, el grupo, está en la capa pileta y entonces me le aplica ese material. Vemos que falta escalarlo, así que voy y lo escalo, le doy los 2 metros que el nombre me propone que le dé. Muy bien, entonces toda la pileta se ve en ese material. Pero notemos lo siguiente, selecciono el grupo, vemos que el grupo tiene asignado ese material. ¿Sí? Nos damos cuenta por el dibujito que aparece en información de la entidad. Pero cuando entro al grupo y verifico qué materiales tienen los objetos que están dentro del grupo, más allá de la capa en la que se encuentren, fíjense como todos los objetos dentro del grupo, en este caso caras y aristas, tienen asignado el material predeterminado. Nunca se les asignó otro material en su lugar. Pero se ve como si tuvieran asignado el material del grupo dentro del cual se encuentran. Entonces la regla es esta. Todos los objetos que se encuentren dentro de un grupo o componente, porque la regla también aplica para los componentes, al estar en el material predeterminado, adoptan el material del grupo dentro del cual se encuentran. Entonces por eso vamos a hacer todo en el material predeterminado, lo vamos a agrupar y es a los grupos a los que les vamos a asignar el material para que de esa manera automáticamente se le asigne ese material a todo lo que está dentro del grupo. Si yo eventualmente al grupo le cambio el material, todo lo que está dentro de ese material, todo lo que está dentro de ese grupo, perdón, adopta el material que le asigno al grupo. Siempre y cuando los elementos dentro del grupo estén con el material predeterminado asignado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Las caras de dentro de la pileta las quiero de otro material, no la del grupo, no en el material del grupo. Por eso al modelar, anticipándome, les asigné una capa distinta, la capa pileta revest. Entonces vamos a aplicarle un material a la capa pileta revest. Ahora vengo, tengo unas venecitas acá. Lo voy a escalar antes de aplicarlo, total, ya sé cuánto darle. Noten que en este caso el nombre dice 100 centímetros, pero ustedes no lo tienen que escribir en centímetros, lo tienen que escribir en metros porque nuestro proyecto está en metros. Bueno, y se lo asigno a la capa pileta revest. De esa manera le va a aplicar ese material a todos los objetos que se encuentren en esa capa. Y es lo que pasa. Entonces, todas las caras que dentro del grupo estaban en la capa pileta revest, ahora pasaron a tener otro material. Dejaron de tener el material predeterminado, por lo que dejan de adoptar el material del grupo dentro del cual se encuentran. Si entro al grupo y lo corroboro, veo que lo que veo en el material del grupo sigue estando en el material predeterminado, lo que veo en otro material tiene aplicado otro material. Entonces, la lógica la repito,
todos los objetos que se encuentren dentro de un grupo o componente, al tener aplicado el material predeterminado, adoptan automáticamente el material que tenga asignado el grupo dentro del cual se encuentran. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo quiero revertir? Quiero que algún objeto que se encuentre dentro del grupo, que tenga un material distinto al material predeterminado, haciendo que no adopte el material del grupo, quiero que sí adopte el material del grupo, o sea, lo quiero pintar con el material predeterminado. Es así. Cuando me voy al menú materiales a la derecha, en bandeja predeterminada, acá hay un iconito, material predeterminado, con el dibujito de material predeterminado. Al cliquear ahí, el icono es un tarrito de pintura porque con un clic podemos pintar los elementos sobre los que cliquemos con el material predeterminado, haciendo que adopten el material del grupo dentro del cual se encuentran.